Este es El Cordero, un programa dedicado a una realidad central en nuestra fe, la Sagrada Eucaristía, con la conducción del Padre Leandro Barabale. Este es El Cordero. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos de Radio 3, nuevamente nos encontramos como todas las semanas en Este es el Cordero de Dios, Jesús, en la Eucaristía, que es nuestro Salvador, nos vuelve a congregar para meditar en la importancia que tiene el Santísimo Sacramento, este regalo tan grande del amor de Jesús, que por amor a nosotros quiso quedarse siempre junto a nuestras vidas y por eso inventó el sacramento de la Eucaristía. Hoy vamos a meditar, así como hemos visto un poco la celebración de la misa, el sacrificio sacramental, vamos también a meditar hoy la importancia que tiene la adoración, la hora santa, ese encuentro con Jesús fuera de la misa. En primer lugar está la misa, porque ahí se realiza el sacramento, ahí se actualiza el sacrificio, ahí podemos recibir a Jesús en la comunión. Pero junto con la misa también es importante los momentos de estar a solas con Jesús, de ir a visitarlo en la semana, y por eso la hora santa, hay muchos lugares donde hay capillas de adoración perpetua o momentos a lo largo de la semana, durante el día, en la cual nosotros podemos irnos a encontrar con Jesús, y eso es muy importante. Y vamos a meditar la importancia que tiene. En primer lugar, a modo de introducción, vamos a recordar unas palabras del Papa Benedicto en las cuales nos explica qué significa adorar. Adorar tiene como dos vertientes que se unen en un único acto de adoración. Por un lado, la adoración significa humildad, significa anonadarse, significa reconocer la grandeza de Dios, y por eso ante esa grandeza nosotros nos sabemos criaturas en sus manos, pequeños en las manos del Todopoderoso, ¿no? La adoración es reconocer la grandeza de Dios y nuestra pequeñez. Pero también la adoración es unirnos en el amor a Dios, estar en comunión con Él, entrar en intimidad con el Señor a través del amor. Por eso, humildad y amor se unen en el acto de adoración. Cuando vamos a adorar a Jesús en la Eucaristía, reconocemos su grandeza y reconocemos su misericordia. Reconocemos su grandeza y reconocemos su misericordia. Reconocemos nuestra pequeñez y reconocemos nuestra necesidad de sabernos amados por Dios. Por eso, humildad y amor se unen en la adoración. Mis queridos hermanos, con este pensamiento, porque cada vez que vamos a misa adoramos, y cada vez que visitamos a Jesús en el silencio de la capilla de oración o en el silencio del sagrario, adoramos. Con este pensamiento nos vamos a una pausa musical para después ver qué podemos hacer en nuestros momentos de adoración, en nuestros ratos de oración ante el Santísimo Sacramento. Aquí en este pan, a ti mi corazón rendido, me quedo postrado al contemplar. Si te hurgas, se equivoca el gusto, el tacto, la vista, pues para creer solo basta el oído que escucha lo que tú dijiste, la verdad. Visítalo. Memorial de la muerte de Cristo, pan vivo que al hombre le da la salud. Una sola gota de tu sangre puede salvar.
soledad, y que cuando te vea cara a cara, esa sea mi dicha, tu gloria. Visítalo, visítalo, Él está aquí, esperando está. Visítalo, visítalo, Él está aquí, amando está. En la cruz Dios escondido está, lo mismo que aquí en este pan no está. No, 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 no está visible su cuerpo, sin embargo puedo creer, esperar y esperando está. Visítalo, visítalo, Él está aquí, amando está. Visítalo, visítalo, Él está aquí, esperando está. Visítalo, visítalo, Él está aquí, amando está. Visítalo, visítalo, Él está aquí, esperando está. Visítalo, visítalo, Él está aquí, amando está. Visítalo, visítalo, Él está aquí, esperando está. Visítalo, visítalo, Él está aquí, amando está. Visítalo. Este es el Cordero. Este es el Cordero. Queridos hermanos, adorar es reconocer a Dios como su grandeza, reconocer a Dios como infinito amor. Pero, ¿qué hacemos cuando vamos a adorar a Jesús? ¿Qué hacemos? Bueno, esto justamente, que dejar que nuestro corazón se ponga en sus manos, pero puede ayudarnos y por eso vamos a ir leyendo un poco lo que el catecismo nos enseña como las expresiones de la oración, porque en el fondo es esto, es ir a orar, a rezar, a estar con Dios. Bueno, el catecismo nos enseña, y es bueno que siempre practiquemos estas tres expresiones de la oración. La oración es vocal, es meditativa, es contemplativa. Son tres expresiones de la oración que en nuestra vida es bueno que se vayan desarrollando las tres. En primer lugar, la oración vocal. Cuando vamos a rezar es bueno tener un libro de oraciones o los salmos, la Biblia, para rezar de un modo vocal. ¿Qué es la oración vocal? Por medio de su palabra, nos dice el catecismo, Dios habla al hombre. Por medio de palabras, ya sea mentales o vocales, en nuestro corazón o expresadas exteriormente, nuestra oración toma cuerpo. Pero lo más importante es la presencia del corazón ante aquel a quien hablamos. Las palabras son como cuando un niño pequeño va aprendiendo a hablar. Son palabras de otros, de los adultos, que el niño va aprendiendo, va haciendo propias, y con esas palabras propias, apropiadas, diríamos, se comunica. Bueno, nosotros aprendemos la oración del Padre Nuestro, el Ave María, los salmos, y las hacemos propias para comunicarnos con Dios. La oración vocal es un elemento indispensable de la vida cristiana, no podemos dejarla a un lado. Después vamos a ver la importancia de la oración espontánea, la oración del corazón, pero justamente así como el niño necesita palabras externas para aprender a hablar, necesitamos la oración vocal para aprender a comunicarnos con Dios. De hecho, así aprendieron los discípulos, ¿no? Los
primeros amigos de Jesús, atraídos por la oración silenciosa de su maestro, le preguntan, bueno, maestro, enséñanos a orar. Y Jesús les enseña, y a nosotros también, el Padre Nuestro. Esta necesidad de asociar los sentidos a la oración interior responde a una exigencia de nuestra naturaleza humana, expresar exteriormente lo que hay en nuestro corazón, decir lo que nosotros tenemos en lo profundo de nuestra alma. Somos cuerpo y espíritu y experimentamos la necesidad de traducir exteriormente nuestros sentimientos. Por eso es importante la oración vocal, es importante rezar leyendo un salmo, el Salmo 22. Cuántas cosas nos enseña el Salmo del Buen Pastor. Y justamente ese salmo repetido a lo largo de nuestra vida hace que se exprese los sentimientos de nuestro corazón, las vivencias de nuestro diario existir. Muchas circunstancias de nuestra vida toman cuerpo cuando rezamos el Salmo 22. Es necesario rezar con todo nuestro ser para dar a nuestra súplica todo el poder posible. Esta necesidad, continúa el Catecismo, responde también a una exigencia divina. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y por consiguiente, la oración que brota viva desde las profundidades del alma también reclama una expresión exterior que asocia el cuerpo a la oración interior. Porque esta expresión corporal es signo del homenaje perfecto al que Dios tiene derecho. Por eso la misa es una oración vocal, ¿no? Tiene muchas partes de oración en voz alta, inclusive cuando el sacerdote está solo. La oración vocal es la oración por excelencia de las multitudes por ser exterior y tan plenamente humana. Pero incluso la más interior de las oraciones no podría prescindir de la oración vocal. Por eso en nuestra capilla de oración, aunque sea mentalmente, digamos, no siempre en voz alta, pero aunque sea mentalmente, hacemos esta repetición de palabras aprendidas. La oración se hace interior en la medida en que tomamos conciencia de aquel a quien hablamos. Por eso la oración vocal se convierte en una primera forma de oración contemplativa. Ya vamos a ver, pero bueno, justamente como es un crecimiento, ya en la oración vocal hay algo, tiene que haber siempre de corazón y de fe. Luego está una oración un poco más profunda, que es la meditación. Dice el Catecismo en el número 1705, la meditación es sobre todo una búsqueda, es buscar. El que busca encuentra, dice Jesús, y hay que buscar a Dios para encontrarlo. La meditación es sobre todo una búsqueda. El espíritu trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana para adherirse y responder a lo que el Señor pide. Hace falta una atención difícil de encauzar, estar atentos al Señor. Habitualmente se hace con la ayuda de algún libro, por ejemplo, y sobre todo la Sagrada Escritura, el Evangelio, meditar el Evangelio, las imágenes sagradas, los textos litúrgicos, los escritos de los padres espirituales o de obras de espiritualidad, la vida de algún santo. También contemplando la creación podemos meditar, o la historia de nuestra salvación, nuestra propia vida a la luz de Dios. Meditar lo que se lee conduce a apropiárselo, confrontándolo con uno mismo. Y esto nos ayuda a que podamos llevar la oración a la vida, o la vida a la oración. Se pasa de los pensamientos a la realidad en la meditación. Por eso, cuando uno medita, es todo un proceso. Por ejemplo, la Lectio Divina, ¿no? Que tiene su mecanismo, la oración ignaciana, son distintas formas, pero la cuestión es que dialogar con Dios, dejar que la palabra de Dios entre en nuestro corazón, vaya a nuestra vida, tener un propósito, hacer actos de amor, enamorarnos de la verdad de la fe, todo eso forma parte de la oración de meditación. Según sean la humildad y la fe, se descubren los movimientos que agitan el corazón y se les puede discernir. Se trata de hacer la verdad para llegar a la luz. Señor, ¿qué quieres que haga? Justamente una pregunta para meditar.
En la meditación intervienen el pensamiento, la imaginación, la emoción y el deseo. Todo nuestro ser se va poniendo en movimiento para que justamente podamos vivir como cristianos, vivir la fe que tenemos. Por eso la meditación es re importante. Y qué bueno, y ojalá que nosotros, todos los cristianos, tengamos un momento diario de meditación, y sobre todo si tenemos la hora santa semanal, al menos semanal, podamos dedicarle un poquito más de tiempo a la meditación. Finalmente, la oración de contemplación. La contemplación busca al amado de mi alma, esto es a Jesús y en él al Padre. Es buscado porque desearlo es siempre el comienzo del amor, y es buscado en la fe pura, esta fe que nos hace nacer de él y vivir de él. En la contemplación se puede también meditar, pero la mirada está centrada en el Señor. Es más simple la meditación. Santa Teresa decía, tratar de amistad con el que sabemos que nos ama, tratando muchas veces a solas. Dice el Catecismo que la entrada en la contemplación es análoga a la de la liturgia eucarística. Recoger el corazón, recoger todo nuestro ser bajo la moción del Espíritu Santo, habitar la morada del Señor que somos nosotros mismos, despertar la fe para entrar en la presencia de aquel que nos espera, hacer que caigan nuestras máscaras y volver nuestro corazón hacia el Señor que nos ama, para ponernos en sus manos como una ofrenda que hay que purificar y transformar. La contemplación es la oración del Hijo de Dios, del pecador perdonado, que consiente en acoger el amor con el que es amado y que quiere responder a él amando más todavía. La contemplación es la entrega humilde y pobre a la voluntad amorosa del Padre, en unión cada vez más profunda con su Hijo amado. Es la expresión más sencilla. Primero que es un don, es un regalo de Dios, hay que pedirle, una gracia. No puede ser acogida más que en la humildad y en la pobreza. La oración contemplativa es una relación de alianza establecida por Dios en el fondo de nuestro ser. Es comunión con la Santísima Trinidad. Es un tiempo fuerte de oración, por supuesto. En ella el Padre nos concede que seamos vigorosamente fortalecidos por la acción de su Espíritu en el hombre interior, que Cristo habite por la fe en nuestros corazones y que quedemos arraigados y cimentados en el amor. Es estar a solas, es contemplar a Jesús, a Dios. Es una mirada de fe, fijada en Jesús. Por eso, el que reza y el que dedica tiempo a la oración vocal, a la oración de meditación, de a poco va aprendiendo lo que es la contemplación. Esa mirada purifica el corazón, porque el que mira a Jesús queda en semejanza con él. De a poco el corazón de Jesús nos va asemejando, nos va contagiando de sus virtudes. También la contemplación es una escucha de la palabra de Dios. Lejos de ser pasiva, esta escucha es la obediencia de la fe, acogida incondicionalmente. La contemplación es silencio, es un amor silencioso. La contemplación es unión con la oración de Cristo en la medida en que ella nos hace participar en su misterio. La contemplación es una comunión de amor portadora de vida para la multitud. Por eso el que reza bien y el que reza de un modo perseverante, sin bajar los brazos, sin desanimarse, porque siempre hay dificultades en la oración, muchas dificultades, pero lo más importante es no abandonarla, lo más importante es seguir rezando, a pesar de que no sienta nada, a pesar de que no tenga ganas, a pesar de que me cueste, ir a encontrarnos con el Señor. A mí me gusta comparar las relaciones humanas, la amistad. Muchas veces no tenemos ganas de estar con los amigos, o estamos mal, o bueno, mil cosas, pero la amistad nos requiere y nosotros respondemos. Jesús nos requiere y nosotros respondemos. Y así se crece en la oración. Mis queridos hermanos, el que crece en la oración crece en la vida cristiana y crece en el testimonio de su fe. Por eso siempre lo primero es nuestra relación con Dios, y de esta relación surge como efecto una verdadera vida cristiana. Si verdadera es nuestra oración, nuestra vida cristiana será verdadera. Mis queridos hermanos, nos vamos a una pausa para concluir con este tema tan hermoso de la adoración eucarística.
Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria yo no. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria yo no. Cual siervo a la corriente que sus ardores calma, así va ansiosa el alma de su ventura en pos, y encuentre el agua viva que apaga sus anhelos. En ti, pan de los cielos, en ti que eres su Dios. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria yo no. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria yo no. Este es el Cordero. Este es el Cordero. Queridos hermanos, aquí estamos. Jesús en la Eucaristía nos dejó todo y por eso es importante que los cristianos vayamos a misa lo más que podamos. Pero también es importante que los cristianos visitemos a Jesús en el silencio, porque en el silencio crece nuestro amor. En el silencio de la oración, como decía la Madre Teresa, crece la fe, de la fe surge y crece la caridad, y de la caridad crece y surge el servicio. Por eso, si queremos ser servidores del Señor y servidores de nuestros hermanos, tenemos que crecer en la caridad, en el amor de Dios, y para eso la fe, y para eso los momentos de oración en silencio, en los cuales aprendemos a rezar, leemos un libro, rezamos una oración, la meditamos, la damos vuelta como la Virgen daba vueltas las cosas de Jesús en su corazón, y eso hace que de a poco nuestra vida se vaya llenando de frutos y seremos bienaventurados como aquel hombre que, escuchando la palabra de Dios y poniéndola en práctica, porque ha rezado y ha rezado mucho, se asemeja a aquel constructor que puso los cimientos de su casa sobre roca firme y pudo contemplar la tormenta, pudo ver o experimentar los vientos o el terremoto, pero no vio que su casa se cayera, sino que la vio mantenida firme en sus bases, en sus raíces. Ave María Purísima, sin pecado concebida.